Yo te quiero regalar, hermanos del continente, un concierto de chicharra y un cafecito caliente. Te entrego Garza y Turpial, te regalo. Estamos de vuelta con más de Conectando a Maracaibo. Les recuerdo a nuestros televidentes que se pueden conectar con nosotros a través de nuestra cuenta Twitter, Canquis Pisonel. A través de allí se pueden conectar con nosotros. Bueno, y seguimos en este hermoso espacio por la vida y por la paz, recuperado por la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, como es el tradicional o popular Parque La Marina. Pero quiero darle la bienvenida a un buen amigo, a un hermano de lucha, sé de su compromiso y de su trayectoria, y hoy está jugando un papel bien importante, sobre todo en un momento difícil del país. Creo que con sus explicaciones, con su asesoría, yo estoy seguro que vamos a salir adelante. Quiero darle la bienvenida especialmente al amigo y hermano Tony Bosa. Tony ha hecho un trabajo especial sobre la situación económica del país. He compartido con él espacios donde ha podido hacer algunas comparaciones sobre el problema económico, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y yo creo que, bueno, Tony, desde hace algunos años que vienes insistiendo en el tema económico, hoy reflejas tus tesis. Hoy prácticamente gran parte de lo que habías expresado hace algunos años, hoy como que se adjudica, ¿no? Se concentra mucho más. Bueno, darte la bienvenida, gracias por estar aquí, y bueno, y primero en este hermoso lugar, en este ambiente tan agradable. Hoy las cámaras de Conectando a Maracaibo se trasladan hasta aquí y bueno, compartir con la gente, compartir con el pueblo del Zulia. Bienvenido. Gracias, Nelson. No, y darte la oportunidad porque definitivamente en este espacio que es tuyo y que es del pueblo de Maracaibo y del pueblo del Zulia, nosotros aquí tuvimos la oportunidad varias veces que he estado en tu programa de esgrimir algunos argumentos que, si bien en ese momento eran como un poco aislados porque son teorías no nuestras, sino teorías que vienen recorriendo Latinoamérica y el mundo, pero que por desgracia en nuestra academia, en nuestras instituciones, no han sido aceptadas del todo. Son teorías científicas, pero que, porque la ciencia económica es una ciencia social, es una ciencia inexacta, no hay una teoría, hay diversas formas de enfocar el hecho económico, porque al fin y al cabo, Nelson, el hecho económico es un hecho de relaciones entre humanos y por tanto están sujetos a demasiados factores. Por fortuna, bueno, este recorrido nos ha llevado a ser en este momento, lo digo con mucha humildad, sin pretensión alguna, a estar al lado del presidente Maduro como parte del cuerpo de asesores, junto con el español Alfredo Serrano Mancilla, y bueno, y todo el equipo que ha montado el presidente Maduro en el Consejo Nacional de Economía, donde hay, bueno, actores incluso zulianos como el mismo compañero Rodrigo Cabeza, como Vladimir Labrador, es decir, hay todo un equipo amplio, diverso. Yo diría que en este momento que estamos llamados a la unidad, donde indudablemente los chavistas hemos tenido diferencias internas, creo que este es el momento en que todo este esfuerzo teórico y práctico para transformar la economía, debemos conjugar nuestros mejores esfuerzos en ese hecho que hoy es una cuestión dura, la cuestión económica, pero que yo estoy ahora más convencido que nunca que la vamos a superar. Yo estoy plenamente seguro. Tony, hace aproximadamente 2 años, creo que José Luis, aquí mismo en el programa, tú comenzaste a hablar sobre el tema de las divisas y el mercado paralelo generado en Venezuela. Yo te decía en aquel entonces, quiero recordártelo, no sé si en algún momento del programa pudiéramos buscar algunos fragmentos de esa entrevista, que en cualquier país del mundo donde existe un control de cambio, automáticamente se genera un mercado paralelo y prácticamente se hace como hasta una regla de la propia economía. Ahora, en Venezuela evidentemente hay un mercado paralelo, pero ese mercado paralelo en otros países el mismo gobierno trata de tener algún control sobre ese mercado paralelo. Repito e insisto, no es que estoy apoyando el mercado paralelo, no quiero que se vea de esa manera, sino que, o se pueda escuchar de esa manera, sino que donde existe un control de cambio, siempre se genera un mercado paralelo. Ahora en Venezuela, el mercado paralelo no juega a la oferta y la demanda. No lo juega porque en escasos segundos a veces, porque alguien le da un botón al clic en esa página web,
llega a pasar de 100 a 150% la diferencia cambiaria. Sí. ¿Cómo se explica eso, Tony? Bueno, primero, tú lo has dicho muy correctamente y no es una apología a los mercados paralelos de las divisas. En todos los países donde hay controles, esos controles, primero hay que definir una cosa. Un control no es malo per se. De pronto un control es necesario. De pronto un control se vuelve malo en el sentido de que su instrumentación fue incorrecta y no obtuvo los resultados previstos. Pero siempre que hay controles, en todos los países ha habido un mercado paralelo. Pero por lo general, ese mercado paralelo es una distorsión porcentualmente mínima. Por ejemplo, veamos el caso argentino hasta el último día, la última hora que gobernó Cristina de Kirchner. El mercado paralelo eran unos punticos por arriba el mercado oficial. Si el dólar blue, como lo llaman los argentinos, costaba, por ejemplo, $9, 9 pesos por dólar, el mercado blue podía costar 11. O sea, no había una diferencia sustancial. En el caso de Venezuela es un caso sui generis, porque ni siquiera obedece a la lógica de los mercados paralelos, que es una lógica del mercado. Esto no tiene nada que ver con mercado. Si tú dices, bueno, es porque ofertan menos, entonces se precisa. No, es mentira, porque es que ofertan más. ¿Dónde se produce la distorsión del dólar paralelo en Venezuela? En los mercados de Cúcuta, donde hay miles de millones de dólares del narcotráfico que inundan y sirven además para el lavado de dólares. Inundan el mercado cucuteño y entonces no es un problema de escasez de divisas, y entonces se encarece la divisa y entonces los dólares son más caros con respecto a los pesos y con respecto al bolívar. Falso, porque además pasa una cosa sui generis. El dólar se encarece respecto al bolívar, pero permanece igual respecto al peso. Las relaciones entre las divisas son parejas. Si el bolívar se deprecia respecto a todas las divisas. Claro. Si el dólar se aprecia respecto a todas las divisas. Por tanto, conclusión, el mercado paralelo en Venezuela es un mercado construido con fines políticos, intervenido desde el punto de vista económico, pero que su lógica y su mecánica no obedece a la mecánica de un mercado. Yo estoy obligado a hacerte esa pregunta porque en Venezuela, sobre todo a través de los medios de comunicación, porque cuando uno está frente a estas cámaras uno tiene que ser responsable con lo que expresa y con lo que se dice. En los últimos 3 o 4 años, el bombardeo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, aunque todo en nuestro país se debe de regir por una moneda, por un cambio tanto paralelo o oficial. Entonces prácticamente en Venezuela lo que hoy producimos, ejemplo, pudiera decir que yo fabrico esta silla con material venezolano, con materia prima zuliana, entonces esto tiene que tener un precio, un valor al mercado paralelo. Claro. Sí. Entonces, como todo eso se va rigiendo así, entonces la economía fue distorsionada. Se distorsiona. Se fue distorsionando. Y no una pequeña distorsión, una profunda distorsión. Es como cuando uno agarra un objeto y lo deforma todo, que al final se desfigura de una manera tal de que no se parece al objeto original. Y fíjate, ahí priman varias cosas. Primero, el hecho de que el mercado paralelo del dólar ha venido impactando la inflación. Pero además han venido impactando los procesos internos, porque hay un mito, que debo decirlo de una vez, que dice que en Venezuela no se produce nada. No, eso es falso. En Venezuela tiene un aparato productivo. Que la importación vía el dólar barato distorsionó, eso es otra cosa. Tenemos que hacer una pausa, Tony, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero quiero dejar una pregunta al aire. ¿Cuánto fue el ingreso en renta petrolera del año 2015 y cuáles son los pronósticos del 2016? Vamos a una pausa y en minutos regresamos con más de Conectando a Maracaibo. Afila tu espuela.